Estimados oyentes, hoy es la Navidad número 25 de este tercer milenio y de este siglo XXI de la era cristiana. Más allá de las imprecisiones cronológicas de fechas, tiempo e historia, lo importante es que una buena parte del mundo creyente en Cristo se ha puesto de acuerdo para ubicar una fecha y celebrar con alegría esa serie de acontecimientos que marcaron la entrada de Dios encarnado en nuestra misma carne y en una vida exactamente como la nuestra, abarcando con los signos de Belén y del pesebre a toda mujer y a todo hombre, en cualesquiera que sea su realidad o situación que lo rodee en este mundo. Los evangelios son eso, buenas noticias de la precisión de Dios para entrar y marcar el tiempo con el don de su presencia. El nombre del Mesías es Dios con nosotros, y por eso tiene sentido el ambiente cordial y el anhelo de justicia que se renueva y renueva la esperanza. El abrazo, el adorno, la amistad y la confianza que se restablece, la verdad que no calla, todo se mueve y Dios mueve las nuevas realidades. Ciertamente parece irrompible el sistema injusto en nuestro país, enquistado en la maldad y en el egoísmo. Dios lo sabe desde su entrada en la carne humana en un niño nacido. Lo sintió desde ese momento, pero a su alrededor no faltó quien lo recibiera con convicción inquebrantable. José el carpintero, y especialmente María, que ofrendó toda su vida y la puso a su servicio. Nació en un establo que denunció al mundo rico, egoísta, aún presente a lo largo de los siglos. Un mundo que castiga al más pequeño, porque cuando lo haces con el más pequeño, a mí me lo haces, y de ese modo castiga al Mesías. Y ahí está Gaza y las poblaciones en África, en América y en todos los continentes en los que Dios vive en su carne, lo que las poblaciones sufren, víctimas del egoísmo y de los poderes. En el establo, el pesebre es una cuna. Algunos animales de la creación se pusieron al servicio para calentar el ambiente frío. Misericordiosos, con más misericordia que muchos seres humanos. Hemos visto, estimados oyentes, la búsqueda de desaparecidos, de los que hemos hablado muchas veces en estos programas, la mayoría jóvenes, y en los últimos días hemos visto los cuerpos de tantos muertos idos a tirar en los barrancos y en los basureros, obra de los que siembran terror. Cristo se hizo carne. Dios ama la carne, obra de su creación, a la que le dio espíritu para que viva. Los signos alrededor del pesebre, los pastores, las ovejas, los ángeles, seres celestiales que divulgaron la noticia. No teman frente a la vida, ni frente al terror, ni frente a la muerte injusta. No teman, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y estas son las señales. Encontrarán a la Virgen y a un niño envuelto en pañales. Aunque la tierra se oscurece, el cielo no pierde su luz, rompe las oscuridades y nos da claridad. No teman. La historia conducida por la arrogancia del egoísmo se tuerce, pero Dios ha venido, entró en ella y la endereza para los suyos. Ciertamente un niño amenazado de muerte recién nacido, amenazado de ser eliminado y niño protegido por los sencillos, por sabios, por aquellos de corazón abierto, por los que no se rinden, por los que abren camino a la presencia de Dios el Eterno. Gente de conciencia despierta, atenta a los signos de los tiempos, humillados por su sencillez. Pero Dios destrona a los arrogantes y soberbios, y enaltece a los humildes y pequeños. No teman. El camino verdadero, la dirección y la ruta correcta la ha trazado el Mesías. No teman ni se confundan. Un primer escenario de alegría en medio de toda circunstancia contraria. Dios ha entrado en la carne y en la historia. No teman una alegría sembrada que ya no se pierde, ni siquiera bajo el peso del poder soberbio de los soberbios. Un niño nos ha nacido. Los ángeles, seres celestiales al servicio, divulgan la noticia.
seres libres que nadie confunde con falsas noticias, que nadie manipula con medias verdades o medias mentiras. Les traemos una buena noticia que ustedes podrán ver con sus propios ojos. Esa noticia es una persona, una presencia, la presencia misma del Creador infinito, desprotegido y sin suficiente ropa, envuelto en pañales. Un niño que será exiliado en su pequeñez y perseguido cuando sea adulto, crucificado y difamado, calumniado, señalado como malhechor, pero que tiene en sus manos las llaves de la muerte y de la vida. El pesebre y el exilio en la infancia nos recuerda tantos exilios y destierros. Nos recuerda la larga lista de exiliados guatemaltecos que creyeron en la justicia y lucharon por ella ante los injustos. Exiliados que tuvieron que dejar tierra, familia y hogar. Operadores de justicia, obreros, campesinos, periodistas, buenos funcionarios, líderes, campesinos. El pesebre nos recuerda a los encarcelados injustamente, nos recuerda a los criminalizados que defendieron su patria y sufren por ella las maldades de los corruptos dispuestos siempre a la matanza para lograr sus más oscuros objetivos. Nos recuerda el narcotráfico que mata y que humilla, que aumenta junto a los poderosos económicos y militares los precios, los costos e impiden lo elemental, tierra y techo, comida y desarrollo. Ese pesebre de periferia nos recuerda a los migrantes forzados, desterrados, obligados, guiados por la estrella de la esperanza de una vida digna. Nos recuerda a los líderes indígenas criminalizados y perseguidos por aportar y anhelar una patria digna. Nos recuerda a tantas y a tantos guatemaltecos caídos en las calles rumbo a su trabajo, castigados, asaltados en los buses, muertos en los accidentes por irresponsabilidad y avaricia, o por desequilibrio humano, o por la falta de buenas vías, por la burocracia, por los malos políticos, por la corrupción y por la impunidad, muertos muchas veces enterrados como XX. Nos recuerda a un José Rubén Zamora Marroquín, a un Luis Pacheco, a un Héctor Chaclán, a una Claudia González, y a tantas y a tantos más. Ese pesebre nos recuerda los nombres de ustedes, estimados oyentes, que luchan día a día en sus entornos, montañas, sitios de trabajo y ciudades, que luchan y muchas veces y casi siempre luchan en contra de toda frustración y esperanza. Pero el pesebre, aunque está en la periferia, nos ilumina y con el pasar del tiempo se convierte en el punto de la mirada mundial. El esperado de los tiempos ha llegado. Desde un hogar que no es casa lujosa, un hogar que es hogar temporal de animales, un establo, refugio de ser humano y celestial. El esperado de los tiempos ha llegado, el profeta lo dijo. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo les mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar a los pequeños y para restaurar a los que quedaron dispersos, y para restaurar a los que quedaron dispersos y humillados. Y la profecía sigue: también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor, el Santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo ante gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán príncipes, y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo que te ha escogido. Aunque la realidad es inquietante, y la profecía dice: y fue deshecho en ese día,
Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí. Y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me detengo aquí, estimados oyentes, pues esta frase última ilumina los últimos tiempos y los últimos días de lo que vivimos en Guatemala, pues están ladrando los del CACIF, sopesando el salario del pobre mal pagado y maltratado, el mismo pobre del que extraen la riqueza, que corrompen y despilfarran a su antojo. Y entonces la profecía sigue: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego los profetas dan un salto: digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y se llamará y será su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y por siempre. Estimados oyentes, el pesebre se llena de luz y el reino del que vino prevalecerá sobre el mal. Llego aquí al final de este programa. Sus hermanos, Padre Víctor Ruano, Padre Toribio Pineda, Padre Rigoberto Pérez, Padre Edgar del Cid y el hermano periodista Carlos Benqueichin, integrado hace algunos meses, les hemos venido sirviendo en estos programas Voces con el Pueblo, desde donde les deseamos feliz Navidad. Gracias, amigas y amigos, que tengan de verdad una muy feliz Navidad. Hasta la próxima. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.